Vivimos una crisis tras otra. ¿Cuándo se acabarán los problemas? ¿Cómo quisiera mejor morirme? Escuché a veces decir a muchas personas. Siento que mi dolor me ahoga, me paraliza. ¿Te has sentido así? Soy Pedro Suárez, este es tu canal Tiempos de Cambio y el tema de hoy es Atrapado y sin salida. Uno de los grandes retos de este tiempo es vivir sumido a tus emociones negativas y que ellas te dominen y hagan de ti una persona sujeta a ese proceso emocional que vives. El salmista David, igual que todos, también pasó por eventos y situaciones muy complejas. Vivió largos periodos de dolor, uno en especial 13 años, sintiéndose, y no solo sintiéndose, sino realmente perseguido por el rey Saúl para matarlo. Eso registra la palabra de Dios. Difícil, complicada la situación de David, pero a la final él pudo levantarse y sobrellevar. ¿Cómo hizo David? Ese es el objetivo de que ahora podamos compartir. En el Salmo 18, versos 4 al 5, revela su estado emocional y espiritual. Dice él en la Nueva Traducción Viviente: me rodearon las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Esos textos son, esos dos versos en particular, revelan elementos importantes. Él se sintió rodeado, enredado. No tenemos un Saúl como le perseguía a David. Tal vez no nos persiguen para matarnos, o de pronto sí, y no sabemos. Pero hay un montón, eso sí es segurísimo, que hay un montón de situaciones difíciles. Inundación devastadora, torrentes de perversidad, dice en la Reina Valera. Gente que se goza con tu sufrimiento, perversos. La perversidad es un tema complicado en las relaciones. Hay gente perversa, ¿no? Que se goza al ver sufrir. Son sádicos. Hay gente así que esté esperando nomás hasta que uno caiga, no decir, bueno, ya mismo cae. Y ahí está, con esa actitud, con ese espíritu, que es ciertamente, como el ejemplo del verso 18, verso 4 y 5, es sentimiento de muerte. Hay gente que tiene ese deseo, quiere ver destrucción, quiere ver dolor, quiere ver sufrimiento. Es, claro, emociones complejas, ¿no? Que odios, que envidias, que recelos, que barreras conflictivas. Vivimos tiempos donde, más aún en pandemia, mucha gente se ha levantado en contra de otros. Se han constituido enemigos, rivales, ¿no es cierto? Y gente que realmente se odia. Hoy mismo el país, ¿no es cierto? Nuestro país, Ecuador, vive una situación donde el odio es real, auténtico, y la respuesta es el sicariato. O sea, te mandamos a matar, te mandamos a amenazar, porque esa es la respuesta que hoy la gente cree y entiende que vive. Vivimos tiempos complejos. Hoy mismo la situación de la violencia que vivimos, las actitudes del crimen organizado, todos esos elementos, el tema del desempleo, la crisis económica, el tema social, ese ámbito escondido en el ámbito social que quiere decirnos de que algo malo va a pasar. Toda esa sensación, David lo recoge. Dice, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me extendió una trampa en el camino. Y ese es el proceso que hoy estamos viviendo con esas actitudes. La muerte llama muchas veces, llamados del cementerio, llamados de la destrucción. Hoy estamos escuchando en nuestro país cánticos de muerte, cánticos de amenaza. Hoy, ¿no es cierto? Las bandas criminales quieren amenazar al país. Es decir, creen que tienen el suficiente poder y autoridad para destruir. Realmente vivimos tiempos complejos. Y asimismo, en nuestra vida cotidiana, en el quehacer diario,
También nos enfrentamos a situaciones complejas, pero te tengo buenas noticias. Porque sobre esta situación uno está para aprender. Por eso el sentido de tiempos de cambio. Demostrarte de que a pesar de todas las situaciones y circunstancias, podemos lograr algo especial en nuestras vidas. La muerte te tendió una trampa, atrapado y sin salida. ¿Cuántos problemas te persiguen? Y cuando digo te persiguen, es esa sensación, no que te manden un montón de WhatsApp, un montón de correos y un montón de llamadas y tengo que decir, dígale que no estoy. ¿No es cierto? Entonces, en todo este proceso, en toda esta dificultad, el desafío es qué haces con tu dolor. ¿Cómo tú manejas estas situaciones? Sentirse perseguido, así como David en el caso de Saúl y toda la persecución y todo el sentido de muerte que había. Así hoy vivimos ese sentido de persecución. No nos sentimos tranquilos. No hay paz, no hay estabilidad, no hay seguridad. Vivimos tiempos complicados. Por eso, nuestra esperanza no es una política de gobierno como tal. No es quién esté en el gobierno. Nuestra seguridad y confianza está en los fundamentos y principios de la palabra de Dios. Es que Dios es contigo. ¿Qué tiene Dios contigo? Pero yo te aseguro que en el nombre de Jesús nosotros tenemos una ventaja. Tenemos a aquel que venció a la muerte, aquel que venció en la cruz toda maldad y todo pecado, y hoy tenemos victoria en el nombre de Jesús. Tenemos al poderoso, a la manifestación perfecta de Dios, al Espíritu Santo, para vivir, establecer y caminar de manera diferente. Ahora, ¿cuál es el problema? El manejo incorrecto del dolor. Ese es un gran desafío. El sufrimiento como una demostración, digo yo, los conflictos que la gente revela. Manejando el dolor como una demostración de espiritualidad y santidad. Es que nosotros sufrimos. Eh, no porque alguien se llame de apellido Ayala, sino los teníamos como un referente. Es que los Ayala somos diferentes. Yo ciertamente no soy Ayala, ¿no es cierto? Pero era un ejemplo que se hizo en boga y se dio como una muestra de popularidad para ciertas personas. Es que los Ayala somos diferentes. Y si usted se llama Ayala, siéntase bendecido en tal caso para que no haya ningún malentendido. Pero es que, es que los Ayala sufrimos así, o los que sea, ¿no? Whatever. Nosotros sufrimos así. Y tomar el dolor como un sentido de santidad, como que hay algo especial en el sufrimiento, como que hay una vindicación sobrenatural. Eso es hacer un cántico innecesario del dolor. Muchas veces también la gente cae en la victimización, es decir, utiliza para demostrar con cuánto sufre, cuánto le duele, lo mal que está, para traer con la victimización el beneficio tal vez de la compasión o del proceso de ayuda o de que no le den más responsabilidades porque está sufriendo, está en dolor. No, 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 no le diga nada, por favor, no le moleste, es que está sufriendo, está en dolor. Y muchas veces también las personas pasan contando vez tras vez tras vez y el único mensaje que nos tienen es otra vez lo mismo. Otra vez su historia de dolor, otra vez la tragicomedia. Y ahí es que manejamos eso de manera incorrecta. Porque en vez de que nos miren con una actitud diferente, nos miran como una persona que está solo en ese proceso. Y solo se ven en la vida luchando. Qué duro, qué difícil. No hay gozo, no hay esperanza, no hay fe, no hay tranquilidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu proceso de dolor? ¿Estás dejando que ese dolor te domine y te haga ser una persona que exprese y demuestre solo ese dolor? Sufren lo que llamamos a veces en el mundo de la Biblia, en el mundo del cristianismo, el síndrome de Elías, de allá del profeta Elías, ¿no es cierto? Cuando se enfrentó contra todos los falsos profetas de Baal, etcétera, etcétera, y él solo quedó y se enfrentó. Y quedan así como tipo síndrome de Elías. Solo yo he quedado. Es que yo nomás estoy, es que yo nomás sufro, es que nadie como yo.
algún Elías ahí que esté medio hecho el héroe. Lo peligroso del dolor es, uno, que usted se guíe y tome decisiones en base al dolor. Es extremadamente complejo y muy delicado que alguien tome decisiones por ese dolor, porque el dolor no te ayuda. Inclusive convierten a su dolor como un ídolo. No dependen del Señor, no creen en la palabra, no esperan que Dios sea el pronto auxilio, el refugio, la roca, la torre fuerte. Todas las promesas que Dios habla que es para nosotros como fuente de vida. Si no, la convertimos en ídolo, volvemos al dolor, exaltamos el dolor, hablamos del dolor, hablamos más del dolor, hablamos más del sufrimiento que de esperanza. Transmitimos más esa proyección de dolor que la proyección de gozo, alegría y esperanza que hay en Cristo Jesús. Ese trono determina tu vida. Le convertiste al dolor, al sufrimiento, como el trono de tu vida y sobre él estás caminando y sigues sufriendo y sigues esperando porque el dolor, tu temor habla, tu dolor habla y tú obedeces. Por eso, quien escucha demasiados de su dolor, quien está pendiente de su dolor, vive y se dimensiona en ese ámbito de dolor. Por eso viene un elemento inclusive ya espiritual, de muerte, de sensación de derrota. Un segundo elemento que tiene el peligro del manejo del dolor es que reprimes el dolor a veces. Es decir, como que lo interiorizas, está dentro de ti. Y hay, claro, por la reacción del dolor, hay enojo, fastidio, resentimiento, incomodidad, inclusive a veces reacciones violentas. David ventajosamente no cayó en la trampa de manejar mal su dolor. Y eso tenemos que aprender nosotros. Aprender de lo que la Biblia nos enseña. Él encontró victoria en su crisis. Te tengo una buena noticia de parte de Dios. Dios quiere enseñarte a que encuentres la victoria en la derrota. No es el dolor, no es la crisis, no es el problema, no es la derrota que te va a definir. Es la victoria que podemos alcanzar mediante la fe, la esperanza y la promesa de Dios para tu vida. Esa es la proyección y la dimensión completamente diferente. Verso 6 del verso 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Es increíble. A mí me encanta cómo continúa de algo trágico. Me gustan los salmos y la expresión de David, entre otros salmistas, porque él revela la autenticidad. Él no dijo, parece que no estoy mal. Él no quería ocultar, él no se quedó en negación diciendo que no pasa nada. No, él lo afronta, él lo confronta, él lo revela, pero al mismo tiempo determina la victoria. Esa es la manifestación y la oración correcta delante de Dios. No mentir, no fingir, no engañar, ser transparente, decir cómo estoy, pero al mismo tiempo entender la promesa. Sobre la situación, declarar la verdad. Sobre la situación, mantener la esperanza. Sobre la situación, declarar lo que Dios tiene para mi vida. La clave es no tomes decisiones basadas en tu dolor. Frases como, es que debes ganarte la vida. Disculpe, si usted es de los que dice, es que salí para ganarme la vida. No, nosotros no ganamos la vida. Nosotros salimos a trabajar en función de la bendición de Dios, porque Dios es quien nos prospera, quien nos añade, quien nos promueve, quien nos brinda la oportunidad. No ganamos, es que salgo a ganar porque está dura la vida, está difícil ganarse un dolarito. No, nuestra visión es diferente. Tenemos la promesa, tenemos la estabilidad, la confianza de que en Dios hay toda provisión. Por eso la relación con Dios te asegura estabilidad en todas las áreas de tu vida. Que la vida es dura, es difícil. Ay, ahí toca, ciertamente están tocando los violines. No, sí, de hecho es complicada, trae aflicciones, pero tu visión es la diferente. Tu visión es con la voz de la esperanza, con la voz de la fe, con la voz del gozo y la presencia que te da tu vida. Paz por sobre todas las circunstancias. En esta vida solo se sufre. Por favor, por favor.
Ahí tenemos otra dimensión de vida. El dolor, a la final, es un pésimo y horrible consejero para tu vida. No te dejes aconsejar de tu dolor o del dolor de otro, que a veces también es un problema. El dolor profundo debes aprender a contrarrestar con la fuente de la esperanza. Romanos capítulo 15, verso 13. El apóstol Pablo dice y declara esta gran verdad: Dios es la fuente de la esperanza y Él les llenará de alegría, de gozo, de paz, de confianza para creer por el poder del Espíritu Santo que les llenará de esperanza. Tú necesitas ser lleno de esperanza. Esa esperanza que trasciende y evidencia el poder de Dios en tu vida, el Espíritu Santo, para darte satisfacción, alegría, gozo, paz y capacidad para seguir creyendo que harás la diferencia. Conclusión: debo aprender a saber manejar mi dolor. Voy a experimentar dolor vez tras vez, inevitable, por supuesto que sí, pero no es lo que me pase o lo que enfrente, es cómo lo manejo, cómo lo proyecto, cómo lo transfiero, y ahí está la gran diferencia. No voy a dejarme dominar, ni que me controle mi vida, ni voy a tomar decisiones en base al dolor. Yo te establezco en principios de reino, en la fuente de la esperanza y en la capacidad para vivir una vida diferente. El dolor está ahí, va a estar, nos va a visitar, la muerte va a cruzarse en nuestro camino, pero somos de aquellos y aquellas que tienen la confianza en el Señor, que saben a quién clamar, de quién esperar respuestas, y encontrarán siempre, siempre en el Señor un camino y una solución diferente. Te bendigo y sé que lo haces de manera diferente. El dolor está ahí, pero no te va a vencer. El dolor está ahí, pero no te va a ganar. Así que estás en victoria, estás bendecido, bendecida. Es un tiempo hermoso. Sigue caminando en la presencia del Señor.